Hola, bienvenidos a Aquí Casuales, el programa de María Luisa Ávila y mío. Hoy vamos a tener, seguro por delante, tenemos el privilegio de contar con la presencia digital de Diego Fernández. Y la lógica con Diego Fernández es conversar sobre el uso de datos para la política pública. Primero, ¿cómo está María Luisa? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto verlos por acá. Qué bueno que virtualmente nos podemos reunir y discutir temas tan interesantes. Un gusto, me parece muy bien ese fondo intelectual de libros, me parece como que es bastante gravitas. Bienvenido, Diego. No, muchísimas gracias, de verdad que es un gusto estar acá también y compartir con ustedes en estos tiempos donde, pues por lo menos por estos medios nos podemos acercar. Fantástico. Primero me gustaría, en este momento en el cual creo que una de las cosas buenas o malas de la pandemia es que nos ha convertido en expertos estadísticos, epidemiología, crisis, absolutamente todos mis amigos de Facebook. Entonces, creo que también el mundo de los expertos o el espacio de los expertos es un espacio que es importante recuperar y quiero comentarles un poco sobre quién es Diego Fernández Montero y por qué lo hemos invitado hoy a esto. Diego Fernández, primero, y una de las cosas que recientemente ha hecho, fue asesor del presidente en temas de datos para las políticas públicas y fue director de la famosa UPAD, pero la idea no es hablar de este tema hoy. Además de eso, es estadístico, máster en ciencias políticas y tiene estudios en visualización y en minería de datos con múltiples cursos en diferentes lugares. Entre sus espacios de trabajo, él ha trabajado en UNFPA, UNICEF, OIT, BID, Estado de la Nación también, y viene también del mundo de los datos y recientemente ha estado en el mundo de la ejecución de los datos o el uso de los datos para la política pública. Y para presentarte, me gustaría preguntarte algo bastante sencillo y es, ¿cómo fue que conseguiste la chamba de ser asesor del presidente en temas de datos? O sea, ¿cómo fue que se dio eso? Pues básicamente, veamos, es una historia un poco larga, pero en términos generales, yo creo que todos, y la voy a intentar resumir lo máximo posible. No importa, aquí no nos cobran por el tiempo. Estamos en cuarentena, tenemos tiempo. No, en términos generales, yo, pues de cara a la segunda ronda, yo siempre me he metido en temas de política electoral ya desde hace algunos años, es decir, mi maestría fue en ciencias políticas y he estudiado mucho el tema de los clivajes en el electorado, es decir, eso me llevó un poco a la tesis, incluso un libro. Entonces ya yo venía estudiando el tema del comportamiento electoral desde hace ya varios años atrás. Pero de cara a la segunda ronda, yo creo que habíamos varios preocupados por el resultado de la segunda ronda. Yo creo que al menos quienes estamos acá estábamos bastante preocupados, yo creo que todos en el encuadre. Y por ahí pues hice algún trabajo de análisis de datos un poco para encontrar dónde eran los territorios, dónde era más eficiente concentrar los recursos o los esfuerzos para generar el mejor resultado, digamos, de cara a la segunda ronda electoral. Lo hice un poco para la primera ronda, posteriormente lo hice sobre todo para la segunda ronda. Y ahí en ese contexto, faltando cerca de un mes para la segunda ronda, fue que conocí al presidente en una reunión informal en la cual pude presentarle la herramienta que había preparado y pues se lo doné a él y a su equipo. En realidad sin conocerlos, pero pensando en que y convencido de que era la mejor opción para el país. Bueno, yo tengo un hijo adolescente y me preocupa no solamente el presente, sino el futuro de este país. Y en ese momento fue mi forma de intentar dar algún empujón hacia lo que yo consideraba era lo mejor para el país, que era un resultado en el cual Carlos Alvarado ganaba la segunda ronda, y lo conocí por el lapso de cerca de 3 horas en el cual le presenté la información. Nada más te interrumpo. Vos escribiste este artículo de manera independiente en un medio que se llama Medium, ¿verdad? Nada más lo publicaste y se lo enviaste a alguien cercano, ¿o cómo fue que este artículo le llegó al presidente a llamar la atención? En realidad, vamos a ver, lo que estaba hablando propiamente era de una herramienta de visualización de datos para concentrar los esfuerzos territoriales. Es decir, le voy a poner un ejemplo. Hay 1.070 distritos electorales en el país, ¿verdad? Es decir, cada distrito electoral, estamos hablando, por ejemplo, de una escuela o un centro de votación.
Pero de cara a la segunda ronda habían cerca de 125 en los cuales si concentraba usted ahí el esfuerzo, iba a tener cerca del 50% de los votos potenciales a la segunda ronda. Entonces, concentrarse ahí era muy eficiente y, digamos, era un poco lo que hacía esta herramienta. Del artículo que me está preguntando fue un artículo que yo escribí en diciembre del 2017, en el cual fue justo después de una encuesta que tenía con 15 y 15% a Juan Diego Castro y Álvarez de Santi, y en ese momento yo escribí, ya íbamos para diciembre, los tamales, las fiestas familiares, y todo el mundo estaba como con una impresión de que solamente había alguna de esas dos opciones. Pero ya yo venía estudiando desde hace muchos años estos clivajes o estas divisiones en el electorado, y fue cuando escribo que no, que había otro escenario posible donde un representante del progresista y un representante de los conservadores iban a crecer al punto de que iban a ir a la segunda ronda, dejando por detrás a los otros candidatos, y fue, bueno, un poco así lo que sucedió digamos, en la elección del 2018. Entonces, digamos que fue una serie de hechos aleatorios, digamos, yo, por lo menos por haber tenido la posibilidad de aportar un poco y de conocer en ese momento al presidente y su equipo cercano, digamos, fueron hechos afortunados que me llevaron a conocerlo cerca de 3 horas, y desde eso, nada más. Yo no puedo decir que yo participé en la campaña, que lo conocía, que era amigo, nada. Y pues yo estaba en mi casa trabajando en una empresa privada en la cual trabajaba los últimos 2 años en inteligencia de negocios para Centroamérica, América Latina. Y pues ahí fue cuando recibí la llamada del presidente para solicitarme que si quería ser parte del equipo. Y pues fue así que llegué, digamos, a formar parte de su equipo directo. Una pregunta que ahonda en esta historia, pero creo que tiene que ver con el objetivo de este programa, y es, ¿qué fue lo que dijiste en esas 3 horas y cómo reorientó las acciones, el uso de los recursos y el enfoque de la campaña en ese momento? Bueno, los datos lo que nos ayudan es a tomar decisiones inteligentes para orientar los recursos de forma eficiente. El recurso, digamos, más eficiente que se tenía que concentrar en ese momento era, por ejemplo, el tiempo del presidente. Faltaba un mes y era hacia dónde dirigir mucho de la estrategia territorial. Entonces, digamos que por lo menos yo en ese tiempo lo que intenté decirles es, aquí es donde hay que concentrarse, porque, por ejemplo, había muchos artículos que salían y opiniones que decían, esta elección se decide en la periferia del país, lo cual era absolutamente incorrecto. Se ganaba en ciertos distritos particulares del centro del país. Entonces, digamos, fue como decirles, vean, yo considero, según los datos, que acá es donde debería concentrarse para ganar la elección. El qué tanto realmente, digamos, se utilizó o no, yo no era parte del equipo en ese momento, pero sí, digamos, se los fui dando para que tomaran decisiones, sobre todo, digamos, en la parte territorial de dónde concentrarse el último mes de la elección. Entonces, eso era un aporte demasiado específico, que básicamente lo que decía es, utilizando estas herramientas les podrían diseñar una estrategia ya más eficiente de dónde concentrar los recursos. Okay. ¿Y a qué atribuís que tus datos eran, digamos, diferentes a los de los demás? ¿Qué variables considerabas que los demás no? ¿Y por qué estabas como más seguro de tener vos la razón con los datos? Porque, bueno, uno sabe que en estadística es a veces bastante complicado el manejo que se le da al dato, porque si uno alimenta el modelo con datos incorrectos o, como diríamos comúnmente, con basura, obviamente va a sacar un mal dato, ¿verdad? No va a sacar algo bueno. Sí, generalmente para esos contextos lo que mucho todo se maneja, incluso se vende caro y en general la gente anda detrás de los resultados de las encuestas. ¿Por qué? Porque les hemos atribuido de alguna forma algo que no les corresponde, y es que tienen la capacidad de predecir el futuro, de decirnos quién va a ganar, ¿verdad? Entonces se hacen encuestas, pero en un contexto electoral de alta volatilidad, lo que hemos encontrado es que no necesariamente el resultado de una encuesta hoy, de un momento, nos va a ayudar a entender cuál va a ser el resultado dentro de un mes, 2 meses plazo, sobre todo cuando el 50% del electorado se define en la última semana.
Entonces, yo siempre he sido muy crítico de esa obsesión por usar los datos para conocer el futuro, para adivinarlo, para predecirlo, como si fueran una bola de cristal. Yo creo que los datos nos permiten entender a fondo el presente y tomar decisiones que nos permitan cambiar el futuro. Entonces, los datos que yo utilicé en ese momento no eran ningún dato de ninguna pronóstico, proyección, sino que nos permitía entender el presente al máximo nivel de detalle territorial. Es decir, ya no eran los 481 distritos ni siquiera, sino que estábamos hablando de cerca de 2070 centros electorales, pero además combinados con resultados de encuestas que nos permitían entender cómo era más probable que ciertos electores, que todavía era más probable que fueran a votar, que ya habían votado por algunos de los otros partidos, por ejemplo por Liberación o por el PUS, fueran en cierta proporción a votar más por el PAC o por, en ese momento, Restauración Nacional. Entonces, digamos, era una comprensión más a fondo del presente para saber hacia dónde dirigir los esfuerzos, intentando cambiar el futuro, pero no tanto, digamos, lo que generalmente se utilizaba, que eran datos de encuestas para hacer pronósticos electorales. Qué interesante. Ok, hoy estamos sábado, es que ya los días todos son iguales, ¿verdad? Hoy estamos 11 de abril, y lo que me gustaría, digamos, preguntarles a ustedes dos es ¿cómo ven o cómo valoran ustedes la evolución de la pandemia en Costa Rica y cuáles son las cosas que los alegran y cuáles son las cosas que les preocupan en este momento donde estamos? Sí, primero nuestro invitado. Bueno, pues en realidad tengo que aclarar, yo no soy experto ni mucho menos, ¿verdad?, en temas de salud pública. En realidad, quienes trabajamos con datos, yo digo que no somos expertos en nada, porque los datos no tienen un campo de aplicación, ¿verdad? Un día estamos hablando de temas de economía, otros días de ambiente y demás. Entonces, digamos, eso como punto de partida, no soy ni epidemiólogo ni experto en salud pública, pues acá la experta es la doctora, pero voy a dar mi opinión. Lo que más me alegra es estar acá. Lo que más me alegra es estar en Costa Rica en este momento particular. Y lo digo realmente porque Costa Rica, más allá de cómo se ha manejado, cómo ha evolucionado, es porque ya de previo, cuando llega el coronavirus al mundo y particularmente cuando llega a Costa Rica, llega a un país que ha demostrado una enorme capacidad, una enorme eficiencia en términos de su sistema de salud pública, con todo lo que se le pueda mejorar, pero es un sistema que ha demostrado que es sumamente eficiente en dar salud pública a su población con su capacidad económica, porque no somos un país rico. Entonces me alegra mucho estar acá en este momento en particular por la capacidad que tiene el país para enfrentar este tipo de temas de salud pública. Sí, yo coincido. Yo estoy muy contenta de que la salud pública se esté visibilizando como lo que realmente es, porque muchos otros países han apostado a un sistema basado en la atención del enfermo, que obviamente eso jamás va a dar abasto porque las necesidades de atención de la salud en hospitales y en clínicas es infinito. En cambio, países que han basado su salud pública en determinantes de la salud van a avanzar de una mejor manera en esta pandemia. Por supuesto que estamos hablando que tenemos una historia de 100 años de estar invirtiendo en salud y por supuesto ahora eso se ve. ¿Qué me preocupa? Me preocupa un poco cómo vamos a ir disminuyendo las medidas que se han venido adoptando, porque va a ser, como siempre lo he dicho, como un juego de ajedrez. Cómo ir quitando, cuándo volver a permitir tal cosa, cuándo volver a permitir otra, porque esto es como los antibióticos, es relativamente fácil indicarlos, pero suspenderlos es terriblemente difícil. Si yo en eso quisiera apuntar algo, hay una medida bien interesante que ha venido utilizando el BID, que es a partir de los datos de Waze, que nos permiten medir qué tanto ha venido evolucionando la disminución en el tráfico vehicular de los países. Y menciono esto porque efectivamente se han adoptado medidas en los últimos días, nos han llevado al mínimo de vehículos o de personas en las calles del país, y el mínimo quiero decir que es el 4%. Es decir, si nos comparamos con la semana del 1 al 7 de marzo, ayer, viernes,
Viernes Santo estábamos en un 4% es decir, de un 96% de disminución. Entonces, ¿hasta dónde logramos bajar? La pregunta es, ¿cómo vamos a ir flexibilizando esas medidas y qué impacto va a tener si todavía estamos en el momento, digamos, de menor interacción humana, pero sigue creciendo y no hemos, digamos, llegado a un punto en el que vamos a tener que tomar decisiones complejas en términos del balance entre la salud pública y la economía, que muchos suponen que ya se han venido tomando, pero posiblemente las más complejas van a venir incluso después. Sí, a mí me ha tranquilizado mucho escuchar economistas como la presidenta del Fondo Monetario Internacional, y aquí en nuestro medio a Leonardo Garnier, un muy querido amigo, que están insistiendo mucho en que por ahora todas las medidas tienen que ser destinadas a proteger la salud y que posteriormente nos vamos a preocupar por lo económico. Obviamente, todos estamos preocupados por lo económico porque aumento en la delincuencia, en robos menores, violencia intrafamiliar, el tema de la salud mental, que si bien es cierto, se ha venido manejando, pero ¿cómo nos va a afectar eso a largo plazo o cómo nos está afectando desde ya? ¿Verdad? Entonces yo creo que son temas y preocupaciones muy reales que tenemos, y me encanta ese dato que Diego acaba de mencionar, que es una reducción de un 96% de vehículos. Eso es muy significativo. Es sumamente significativo, pero a mí también me llama mucho la atención la forma en la que, digamos, se nos planteó el cómo enfrentar esta crisis, porque nos dijeron necesitamos aplanar la curva, ¿cierto? Uh-huh. Y sí, y nos pusimos toda la camiseta y vamos a aplanar la curva y vamos a hacer que no sea, digamos, tan pronunciada, porque eso generaría un impacto enorme en el sistema de salud pública, pero de alguna forma nos costaba entender lo que eso significaba, porque aplanar la curva significa postergar el impacto. Entonces, esto tiene una relación de tiempo, ¿verdad? Es decir, nos da tiempo para una mejor atención desde el sistema de salud, pero esto supone que el impacto en la economía es de más largo plazo. El impacto en nuestra vida cotidiana es de más largo plazo. Y entonces la pregunta hoy ya no es aplanemos la curva, hoy es ¿cuándo vamos a recuperar nuestra normalidad? ¿Cuándo vamos a reactivar la economía? No, pero estamos justamente logrando lo que nos estábamos planteando hace 15 días, que es más bien hacerlo lento, pero ya hoy nos estamos desesperando y eso es lo que a mí me preocupa. A mí también, porque hay que comunicar en crisis es súper complicado. Bueno, comunicar en lo que sea siempre es difícil, pero en crisis es todavía más difícil aún. Y esto que estamos logrando de gestionar, por así llamarlo, este aplanamiento de la curva, sí nos va a llevar a que menos gente se va a morir, que yo creo que esa es la meta que estábamos buscando, pero que sí vamos a pasar durante más tiempo por medidas de restricción social, por llamarlas de alguna manera. Y también está lo otro, en cierta manera es necesario que la gente se vaya infectando, claro, poco a poco, pero para formar todo lo que es la inmunidad de rebaño, inmunidad comunitaria, y obviamente para que podamos salir a trabajar o a producir más tranquilamente. Ok, Diego, parte de lo que me interesa o me gustaría preguntarte es, en este tipo de crisis, claramente, donde hemos visto que un altísimo porcentaje de la población se está viendo afectado, especialmente algunas industrias que han estado de una parada en seco muy fuerte, turismo, restaurantes, pero digamos, el impacto sobre la economía ha sido distribuido por diferentes lugares. Las personas que más sufren claramente son el 50%, el 20% que tienen menos ingresos. En tu gestión, parte del trabajo tenía que ver con cómo utilizar los datos para impactar a los hogares, a las personas más vulnerables. Y quisiera que me contara la historia de doña Leticia, que esto es una historia prepandémica. Bueno, eso parte de un texto, ¿verdad? Que es el que publiqué hace poco. Es un texto, yo creo que sumamente largo, porque de alguna forma lo que intentaba era sacar un poco toda una historia, digamos, que hay detrás en la necesidad de que el país avance en el uso de datos para tomar decisiones de política pública, que es algo en lo que creo.
Y la historia de doña Leticia, que la planteo ahí, surge justamente a partir de darle un rostro humano a los datos que normalmente tenemos en las distintas instituciones públicas y que normalmente no le sacamos provecho para tomar decisiones. ¿A qué me refiero con darle un rostro humano? Me refiero a que ella surge de una base de datos enorme que tenemos en el país, que es la que le llamamos el CINERUVE, que está alojada, digamos, el ente rector es el IMAS. El CINERUVE es una ley que pasa desde el 2013 y que ha venido construyendo una gran base de datos, integrando información de muchas instituciones y que hoy tiene cerca del 80% de la población del país registrada ahí. ¿Qué información tiene registrada? Pues su edad, su nivel educativo, su género, ¿verdad? Información sociodemográfica. A partir de esa información que es compleja de analizar, de hecho no había sido, digamos, propiamente bien analizada hasta en un trabajo que se venía desarrollando de política social de precisión que lideraba el IMAS, pero era en conjunto con otras instituciones, desarrollamos lo que era el equipo de análisis de datos en presidencia, en conjunto con el IMAS desarrollamos lo que era una herramienta, una visualización interactiva que nos permite identificar distintos hogares o distintas poblaciones con distintas necesidades. ¿Qué es? Que si, por ejemplo, el tomador de decisión, en este caso el presidente, se planteaba, bueno, yo quiero saber dónde están los hogares que tienen al menos un adulto mayor y que vive hoy en condición de pobreza o de pobreza extrema, y cómo viven, cuáles son sus características de esos hogares, cuántos son, por ejemplo, y cómo se distribuyen entre los distintos distritos, lo pueda saber. O que diga, bueno, yo quiero saber los hogares que tienen una condición de discapacidad, que también están en pobreza extrema y demás. Entonces desarrollamos esta herramienta. Justamente haciendo esa selección de hogares con al menos un adulto mayor y que están en condición de pobreza, pobreza total son cerca de 100.000 hogares en el país, pobreza extrema son cerca de 30.000 hogares que tenemos registrados ahí en el CINERUVE. Uno puede identificar cuáles son las características de esos hogares, dónde se encuentran ubicados en el territorio y llegar a profundizar hasta saber cuál es ese hogar, es decir, cuál es la dirección de ese hogar. A partir de la dirección de ese hogar, uno se puede ir a buscarlo, a ver si efectivamente sus características coinciden con las que uno puede ver en la base de datos. Ese fue un ejercicio que se hizo de un equipo de trabajo de gobierno, en el cual pues un equipo interinstitucional seleccionamos una serie de hogares para ir a visitar, a ver si cumplían con estas características. Dentro de esos estaba el hogar de doña Leticia, y así nos fuimos a la Rita de Pocosí. En esa actividad incluso participó el señor presidente, que fue uno de los que acompañó a entender cómo podían llegar las instituciones hasta esos hogares de forma específica para atenderlos, donde incluso muchas veces el Estado no ha llegado. Es decir, estaban registrados, pero no recibían ninguna atención, aunque tuvieran las condiciones para recibirlas. Llegamos al hogar de doña Leticia en la Rita de Pocosí, que era una adulto mayor, 67 años, vivía sola, no tenía ningún apoyo del Estado, generaba 30.000 colones, que nos comentó que efectivamente, que es algo que a mí me impresionó personalmente. La base de datos decía este hogar genera 30.000 colones, y de hecho el promedio de ingresos de los hogares en pobreza extrema con un adulto mayor es de 30.000 colones por hogar, por persona. Ese hogar era 30.000 colones, y ella nos comentó que era porque cuando las gallinas que tenía, unas gallinitas que ponían huevo, salía a venderlos al barrio, y efectivamente eso le generaba, pero que no siempre ponían y no siempre los podía vender. Era una casa con muchas necesidades, es decir, un techo de lata, pared, piso de tierra, servicio sanitario o de hueco, digamos, más bien. Es decir, había muchas carencias, y pudimos llegar hasta ese hogar porque efectivamente estaba ahí registrada. Cumplía para muchos de los beneficios del Estado, pero cuando se le preguntaba por qué no los había gestionado, muchas veces era porque no sabía. Su nivel educativo era ninguno. Es decir, su cédula decía no firma, es decir, era
lo que conocemos como analfabeta, que el analfabetismo en este país es cerca de un 1%, pero dentro de esa población es cerca de un 22% de los adultos mayores en condiciones de pobreza extrema, que son además analfabetas. Entonces, digamos, ese día cuando salimos de ahí, me quedó muy grabado. Yo creo que incluso que llegué a mi casa a escribir un poco de cómo ese día, digamos, doña Leticia dejó de ser una cifra en una base de datos y le pusimos rostro. Y cómo eso nos planteaba una enorme capacidad de gestión, pero también enorme responsabilidad, porque hoy, a como llegamos a ese hogar, podíamos llegar a los 100,000 hogares que teníamos ahí registrados con alguna atención. Entonces, esa es, digamos, un poco la historia de cómo fue que fuimos hasta donde doña Leticia, y efectivamente esto era, digamos, la estrategia que se venía utilizando para atender a esos hogares en condiciones de vulnerabilidad. Y hoy, a raíz de esta situación de emergencia por el COVID-19, que nos plantea que la población más vulnerable a morir son los adultos mayores, eso es lo que hemos visto a nivel internacional. Bueno, pero es que yo lo que planteo es, dentro de esa población que ya son vulnerables, hay vulnerables que son aún más vulnerables por su situación socioeconómica. Es decir, si ya era vulnerable por mi edad, pero si ahora no tengo ni siquiera ingresos para comer, ¿cómo me voy a proteger para enfrentar un riesgo como este? Y son esos a los que yo llamo los hogares vulnerables de los vulnerables. En este texto que vos compartiste, me impactaron o me llamó mucho la atención algunas cosas que los que no estamos en esa situación tomamos por sentado. Que doña Leticia tenía una televisión, pero que la televisión, a raíz del cambio de ya no estaba funcionando, entonces ya no podía estar viendo las noticias y no tenía ningún tipo de comunicación. Por ejemplo, doña Leticia en este momento, que es un hogar que vos conoces y que el presidente estuvo ahí, ella no está viendo a Daniel Salas todos los días a las 12 contándole los datos y recordándole hasta la saciedad que hay que lavarse las manos. ¿Qué pensás sobre los retos que tenemos para alcanzar a esas personas en este momento que son curiosamente las más vulnerables? Pero yo lo que veo son justamente oportunidades. Es decir, retos los enfrentan ellos en el día a día. Es decir, ya es un reto, digamos, sobrevivir en esas condiciones. Sin duda es un reto mayor enfrentar una situación como el coronavirus para hogares como estos. Pero lo que veo es una enorme oportunidad que no teníamos antes, y es de que hoy podemos llegar a saber dónde están esos hogares. Es decir, ¿dónde están los hogares con mayores? Es una pregunta fundamental que hoy nos deberíamos estar haciendo como sociedad. ¿Dónde se concentran los adultos mayores? Hoy lo podemos saber a mucho nivel de precisión, por ejemplo, con la información con que cuenta el INEC. Y cuando digo mucha precisión es prácticamente que a nivel de cuadra. Yo sé que en Costa Rica no utilizamos las cuadras, pero para que se hagan una idea, en Costa Rica hay 82 cantones, como 487 distritos, y hay cerca de 50,000 unidades geoestadísticas mínimas, que son estas cuadras. Bueno, podemos saber en cuáles de esos pequeños espacios del territorio, localidades, viven más adultos mayores. Bueno, esos son territorios que considero hoy sí tenemos la oportunidad de identificar para brindarles una protección particular. Bueno, eso a nivel territorial, pero incluso tenemos herramientas como esta que le comentaba, el CINERUE, que nos permiten saber dónde viven esos hogares vulnerables de los vulnerables, si es que tenemos que priorizar. Es decir, si tenemos que llegar hasta esos hogares con adultos mayores que están en condición de pobreza, hoy podemos llegar hasta ellos, e incluso si fuera necesario, podría uno ir más allá. Esto supone una discusión compleja, y es si se tuviera que priorizar aún más y llegar, por ejemplo, hasta aquellos hogares donde viven adultos mayores que además tienen otras condiciones de riesgo ya propias de su salud, el Estado tendría la capacidad de llegar. Y eso supone una discusión madura sobre el uso de la información, pero por ejemplo, utilizando la base de datos del EDUS, de la Caja, podría llegar hasta esos hogares que ya la Escuela de Estadística señaló, un profesor de la Escuela de Estadística, 3 de cada 5 adultos mayores además tienen hipertensión, y 1 de cada 4 de ellos
además tiene diabetes. Es decir, son otros factores de riesgo. Es decir, lo que veo es una oportunidad de desarrollar una estrategia de protección de alta precisión para aquellas personas y hogares que son los que más necesitan que se les proteja del Estado, incluso desde toda la sociedad, también el sector privado, en esta situación. Sí, suena súper interesante. Ojalá que lo estén haciendo porque, bueno, Costa Rica ha sido diferente y posiblemente toda Latinoamérica, si lo comparamos con Europa, donde la afectación en el adulto mayor no ha sido tanta como la franja de edad más joven, ¿verdad? Pero llamémoslo preadulto mayor, la gente mayor de 40 hasta 60 se ha afectado más que los mayores de 65 años. Pero sí es fundamental poderle llegar a esas personas vulnerables, como lo decías, los más vulnerables de los vulnerables y además con condiciones de riesgo. Y si hay una herramienta que parece ser fácil de poderlos ubicar, se debería estar haciendo eso como una de las estrategias paralelas al control de esta pandemia. Y Diego, una pregunta anecdótica. Yo he trabajado en distintos lugares, en corporaciones o en gente que tiene diferentes grados de madurez en cuanto a uso de datos, pero siempre he visto el fenómeno de que existe un equipo que maneja muy bien los datos y ve el jugo y está contándole a todo el mundo la maravilla de lo que hacen los datos, y hay un 90%, 95% de la institución que dicen, ¿este mae quién es? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y no hay un apalancamiento del uso de esos datos para tomar decisiones sobre presupuestos, seguimientos o para el día a día. En este momento, por ejemplo, y llevando al caso puntual de doña Leticia, esta información de doña Leticia, de su salud, de su acceso a ayudas del Estado, ¿cuál es tu evaluación de la capacidad del Estado de articular estos datos para darle un apoyo integral a ella? O sea, por ejemplo, si estos datos están disponibles y los usa el área rectora de salud, el IMAS, la caja, los personeros en el nivel local que pueden efectivamente ir y verle la cara, tocar la puerta como vos y el presidente hicieron. Y mi pregunta es, ¿cuál es el grado de madurez digital hacia esto y cuáles ves como las oportunidades que deberíamos estar aprovechando en este momento para mejorar eso? No, es sumamente limitado. Es decir, yo ya llevo varios años en esto, digo, cerca de 10 años, digamos, en el uso de datos de instituciones públicas en el país. Y en realidad lo he visto para las distintas instituciones sin trabajar en ellos, porque he tenido muchos estudiantes en una maestría en la cual doy clases hace como 6 años, doy en 2 cursos, y entonces tengo estudiantes que están de distintas instituciones públicas constantemente utilizando las distintas bases de datos que hay en las instituciones. Y en términos generales la conclusión es la misma, y es, hay una enorme debilidad en el uso de la información disponible en las instituciones y no hemos sido capaces de tener las capacidades ni humanas ni tecnológicas, ni le hemos dado realmente la prioridad política al uso de esos recursos para tomar decisiones informadas. Eso, digamos, sin duda que ha sido así. Entonces, si me preguntas, hay enormes carencias para avanzar en esto. Mucho, eso es, digamos, lo que se había venido buscando para avanzar en esa dirección con este equipo, que al final pues no llegó a ser y demás. Pero lo cierto es que a nivel descentralizado de las instituciones, es decir, cuando hablamos de, ya no ni siquiera de Limas, por decirlo así, sino de las regionales, pues yo creo que la capacidad es casi nula, digamos, en el aprovechamiento de esas herramientas de información. Justamente hay que diseñarlas de una forma que sean amigables para que las pueda utilizar cualquier persona. Eso, ahí es donde la visualización de datos tiene un enorme poder, porque uno puede desarrollar herramientas que yo les llamo de autoconsumo, es decir, las diseña un equipo pequeño, pero después las puede consumir cualquiera con solamente tocar unos botones, digamos. Entonces, se puede aprovechar mucho más los datos. Pero no, es decir, tenemos una brecha enorme entre la disponibilidad de información que realmente tenemos en las instituciones y que es clave en este momento para tomar decisiones, y la capacidad instalada humana y tecnológica para aprovechar esa información. Es decir, ahí hay una brecha enorme que no hemos logrado cerrar, y es un reto que me parece en este momento como nunca es urgente priorizar.
no solamente la atención de esta situación con las, digamos, profesionales de salud pública, sino con profesionales en el uso de la tecnología y de la información para tomar decisiones. Sí, claro. Quiero hacer una mezcla de preguntas, una de la doctora Ávila ahora, y es que ella y yo, cuando conversamos, a veces le pregunto que cómo está, me dice, estoy cansada de estar salvando vidas, todo el día me cansa. Yo siempre me burlo del achoteo, pero es cierto, digamos, ella trabaja salvando vidas en un hospital de niños. Yo pienso que ese mismo nivel de urgencia, digamos, de atención de la enfermedad en personas que no pueden, necesitan un tratamiento para sobrevivir, pienso digamos, en que las faltas de aceleración en el uso de datos para entender a quién atender es también salvar vidas. Si en este momento pensáramos, en este momento tenemos la suerte de que no tenemos decenas de miles de muertos, si en este momento, digamos, con la experiencia de ustedes dos, tuvieran que aprovechar esta coyuntura y esta crisis para acelerar el proceso de prevenir más muertes, ¿cuáles son los elementos o los espacios donde ustedes les daría más impaciencia? Decir, ok, aceleremos estas y estas cosas para poder seguir protegiendo a las personas que están con mayor probabilidad de morir. Sí, yo diría que se requiere, como decía Diego hace un rato, identificar dónde están las personas. Comentábamos antes de iniciar ya la conversación formal que a diferencia de otros lados, de un grupo que sería fundamental proteger es al grupo de esa edad mediana, que es hipertenso, que es diabético, que es cardiópata. Obesidad no se ha correlacionado con un mayor riesgo a morir, pero bueno, también el fumador, que sí, y empezar a atacar muy fuertemente esos puntos, número 1, para que la gente se controle. Número 2, para que sean los que menos se expongan. Y número 3, en el caso de los fumadores, para prevención y sacarlos del fumado, porque en realidad esto nos va a tomar todo el año. O sea, quizás no con la cuarentena como estamos ahora, pero sí, esto se va a ir al resto del año mínimo. No, yo lo que tendría que decir es que efectivamente el EDUS, que es una herramienta que ha sido incluso... primero que ha sido una inversión enorme que ha hecho el país por tener esa... ¿Perdón? Solamente para los radioescuchas que no están tan familiarizados, ¿puedes comentar qué es el EDUS? El EDUS es el Expediente Digital Único en Salud, que es donde se tiene la información de los expedientes digitales y que está ya digitalizado y instaurado en el 100% de todos los centros de salud de los 3 niveles de atención, es decir, los EVAI, los hospitales, las clínicas, es decir, tenemos esa información centralizada. Es la que utilizan, por ejemplo, incluso cuando se despachan medicinas, se sabe qué medicina se le da a cada persona, cuáles son sus padecimientos, su información sociodemográfica, los distintos procedimientos médicos que se le han aplicado. Es decir, yo no lo conozco, nunca he utilizado el EDUS. Es información sumamente delicada que se debe trabajar con muchísimo cuidado, muchísimo cuidado y supone no solamente mucha capacidad técnica, sino sobre todo una normativa y sobre todo unos principios, por un lado, legales, pero también éticos fundamentales que se deben seguir para un adecuado uso de esa información. Para eso hay procedimientos, sin duda, internacionales y hay estándares internacionales que permiten hacer un adecuado uso de la información, hacer un adecuado, digamos, manejo en situaciones incluso de emergencias como en esta. Pero lo cierto es que encontrando cuál es la ruta para hacer un mejor aprovechamiento, esa sin duda es la mejor herramienta que tenemos para salvar vidas en este momento y coincide con lo que plantea la doctora, es decir, ese grupo de edad mayores, digamos a los 40 años, 40 o más, ya sean adultos mayores, pero incluso 40 o más, de personas que tienen condiciones de riesgo, es muy probable que hoy estén ahí registradas, porque esas mismas condiciones las han hecho ir al sistema de salud en alguna oportunidad. Entonces, están ahí registradas y el sistema de salud en este momento les podría brindar una protección especial. Ahora, si se va a hacer o no, pues no sé si se va a hacer, no sé si por esa vía están tomando decisiones. Lo que sí sé es que se puede, pero que si se va a hacer, se debe hacer muy bien. Y en esto hay una discusión riquísima y interesantísima a nivel internacional, justamente donde plantea
que mucho, digamos, del balance para atender esta situación no solamente es entre la salud pública, digamos, por un lado la salud pública y por el otro la economía, que normalmente estamos pensando que necesitamos para salvar uno afectar el otro, sino que hay quienes plantean que hay un tercer factor y es la tecnología, la información, el uso de datos, pero eso nos lleva a otra dimensión, que es el tema de la privacidad y los derechos humanos como un fin último que hay que preservar. Entonces, es un balance entre esas tres dimensiones o entre esos tres factores que debemos proteger para, si queremos salvar vidas, no destruir la economía, pero tampoco ir más allá, de forma que esto pueda poner en riesgo lo que son la privacidad y derechos humanos fundamentales de las personas. Una pregunta, siguiendo la historia de doña Leticia, que me parece muy buena, una buena manera de ilustrar este asunto. Por ejemplo, yo escuchaba hace algunos 2 días a Ignacio Santos diciéndole a la gente que bajara la aplicación de Ledus. Para bajar la aplicación de Ledus, bueno, número uno, para eso tengo que tener televisión. Después de eso tengo que tener un teléfono, tengo que tener internet y tengo que saber cómo bajar, ya sea por Apple Store, recuperar el correo, tengo que tener un correo, por cierto, que muy poca gente tiene correo en comparación con la gente que yo pensaba que tenía correo. O sea, un conjunto de barreras hacia eso. Mi pregunta es, una persona como doña Leticia, que si efectivamente tiene un expediente en su centro, en su device, ¿cómo es que el Estado interactúa con ella aparte de esa visita que vos le hiciste con el presidente? O sea, si ella en este momento queremos, el área rectora o la gente le quiere dar un seguimiento en salud, ella no tiene un teléfono donde le llegue una aplicación que le diga, recuerde que usted se pertenece, lo que sea. ¿Cómo ves la oportunidad de buscar a esas personas vulnerables desde la parte del reto tecnológico? O sea, hoy, según entiendo, y si no me corrige la doctora, el EDU se utiliza sobre todo por los médicos o por el personal de salud propiamente para ver la información de ese paciente al momento de que la va a atender. Es decir, voy a atender en este momento a Roberto Echeverría y resulta que Roberto Echeverría tiene tal edad, tiene tales padecimientos, se le han despachado tales medicinas y ha tenido tales procedimientos. No se está utilizando tanto para un análisis realmente a fondo, así por ejemplo para medicina preventiva o predictiva, no, mucho menos digamos como para hacer este acercamiento en esta situación, por lo menos que yo sepa, no. Entonces, sí se puede. Bueno, el tener la información nos da la posibilidad, pero habría que diseñar estrategias en ese sentido, que al menos hoy no, creo que no están. No sé si ustedes han visto. Ajá, adelante. Sí, lo que dice Diego, yo que uso EDUS, a mí me parece que es una herramienta valiosísima. Empezando porque al fin la letra se le entiende a todos los médicos porque escribimos, ¿verdad? Eso es bueno. También está la parte de farmacia, después poder, si el paciente mío fue atendido en el hospital de Upala y yo necesito ver la historia porque no está la mamá que me diga la historia de mi paciente, me meto al EDUS y con mi perfil, digamos, puedo revisar, pero tengo que, por la cláusula de privacidad, tengo que poner por qué es que estoy intentando revisar una consulta de otro hospital. Entonces yo creo que definitivamente es una herramienta muy valiosa. Y con la aplicación, sí se ha venido pensando la posibilidad de que la aplicación sirva para recordarle a la gente el medicamento, algunas cosas, mandarle información de salud, etcétera, etcétera. Pero todavía para eso nos falta un poco. Sí, claro, tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, conozco un caso que utilizó parte de la información del EDUS, pero lo que hicieron fue tomar una muestra no representativa de las medicinas que se despachan y entonces lo que hizo fue un análisis para ver cuáles de esas recetas, que están digitalizadas, tenían interacciones entre los medicamentos que se le asignan a una misma persona que puedan generarle un riesgo, digamos, una afectación al paciente. Y hay interacciones que pueden ser pues moderadas, pero hay otras que pueden llegar a ser severas, ¿verdad? Y lo que encontró era que cerca de un 17% de las recetas digitales habían interacciones que podían afectar a los pacientes de las medicinas que estaban en esas recetas. Ojo. Entonces, estaba hasta... podemos saber incluso
qué medicinas, es decir, por qué se está recetando en el sistema de salud pública costarricense estas dos medicinas juntas si les están ocasionando un daño a los pacientes, que después ese daño va a hacer que esos pacientes vuelvan a los hospitales o al sistema de salud, generando además un costo adicional al sistema. Bueno, ese tipo de cosas, incluso llegar a saber qué doctores las están recetando juntas, si es que se necesitan una capacitación particular, digamos. Lo cierto es que hoy podemos saber ese tipo de cosas porque justamente está digitalizado y nos deja un rastro de datos, de información que nos permite hacer el análisis a través de técnicas cuantitativas, estadísticas o predictivas para poder tener esa información que de otra forma sería imposible porque estamos hablando de un volumen de muchos miles de datos. Claro, y también hay otra cosa, ¿verdad? Porque si yo receto, por ejemplo, un antibiótico y después el paciente va a otro lugar y le recetan otro medicamento, porque no necesariamente es el mismo médico el que receta las dos cosas, sino todo el sistema. Entonces, una de las cosas que se está proponiendo a raíz de eso es que si yo, por ejemplo, mando un antibiótico y el paciente tenía un antihistamínico que le puede afectar el ritmo cardíaco, bla, bla, entonces que el mismo sistema me diga, precaución, su paciente además toma tal medicamento, porque a veces los pacientes se les olvida y no saben, sí, la pastillita celeste o la pastillita verde. Entonces eso va a ser una cosa, la verdad, súper útil de implementar en la institución. Así es. En parte de lo que estamos hablando tiene que ver con las oportunidades y yo creo que, bueno, no sé si yo les estoy haciendo estas preguntas, pero en este momento ninguno de ustedes dos está trabajando en la caja. ¿Han escuchado si hay alguien? No, acá. Bueno, no, perdón. Se trabaja en la caja, es cierto, en atención a la salud. Pero me pregunto si esta conversación se está teniendo, se le está preguntando, no he visto que los periodistas le pregunten a Román Macaya sobre estas oportunidades de cómo comunicarse con estas personas. ¿Han escuchado algo de esto ustedes? ¿O usted que trabaja en la caja, doctora? No, yo no lo he escuchado. No ha sido una pregunta que hayan hecho, o por lo menos que yo me haya dado cuenta. Ok, perfecto. Entonces yo creo que si hay un periodista escuchando de los que hacen las conferencias de prensa, pues ahí tiene unas que les podemos hacer. Claro. Sobre saliendo del mundo de la caja y en cuanto al uso de datos, y Diego, vos que tuviste esta visión panorámica desde el área del presidente, ¿qué otros actores del sistema o del gobierno ves que podrían estar utilizando esta lógica y esta metodología para tener impacto en la prevención de muertes? ¿En la prevención de esta crisis o en general para tener impacto con decisiones? En este momento. Bueno, yo creo que absolutamente todos, realmente, y no es una exageración. Es decir, cuando nos ponemos a pensar en las distintas instituciones y cómo podrían mejorar su gestión a partir del uso de la información, yo creo que todas deberían estar planteándose seriamente la creación de unidades en cada una de sus instituciones de análisis de datos para toma de decisiones. No lo digo ni siquiera solamente a nivel de gobierno central, sino también de instituciones descentralizadas, pero incluso de gobiernos locales. Es decir, esto es un trabajo interinstitucional y necesitamos combinar el poder, que realmente hay mucho poder en el uso de la información, en la inteligencia que hay en los datos, pero combinarla con la inteligencia humana y con la capacidad de análisis de esa información, con nuestro razonamiento, con nuestros valores, con nuestra experiencia, para poder utilizar algo muy potente que tenemos en este país, que es nuestra institucionalidad, pero con nuestra institucionalidad, llamémosle 2.0, a partir de pegarle un impulso, aprovechando las tecnologías que hoy tenemos y la información que hemos venido recopilando por años, para realmente tomar las decisiones más inteligentes por la información que tienen, pero inteligentes también por el razonamiento humano para generar un impacto positivo en la sociedad. Entonces, si me preguntas cuál es específicamente, mi respuesta es realmente todas tienen posibilidades de aportar. Así es, okay. Así es. Bueno, ya vamos cerrando alguna de esta información. Lo que me gustaría aprovechar es, como última pregunta, es si en este momento, bueno, dentro de poco va a haber cambio de alcaldes y personas que están entrando a sus posiciones en los gobiernos locales. Nosotros vamos a compartir en el sitio web de Divergente, en el enlace, los artículos y algunas de las plataformas que están a su disposición. Entonces, me gustaría que nos dieras
una guía rápida de si efectivamente, supongamos que María Luisa Ávila mañana va a ser alcaldesa de algún lugar y efectivamente quiere entrarle de manera práctica a esto y atender a la gente que más lo necesita, ¿qué herramientas tienen a su disposición ya todas estas personas y cómo acceder a ellas, Diego? Veamos, o sea, a distinto nivel, es decir, ya hay algunas herramientas mucho más trabajadas que se han venido desarrollando desde, por ejemplo, en el trabajo con Presidencia quedaron un montón de visualizaciones ahí colgadas de forma pública que son sumamente útiles para tomar decisiones que curiosamente fueron sumamente consultadas en alguna coyuntura por cierto morbo, pero lo cierto es que hoy ni se están consultando y ni se están utilizando y van a seguir siendo útiles para tomar decisiones en distintas instituciones y a nivel también local, en las distintas municipalidades. Tienen información. ¿Puedes dar algún ejemplo como práctico y sencillo de algún municipio donde hayan muchos adultos mayores, por ejemplo? ¿Cómo podrían utilizar estas herramientas y cuáles dashboards específicos podrían utilizar? Los de Presidencia sin duda son útiles, digamos, porque responden a muchísimas preguntas. Bueno, ¿dónde está la población con ciertas características? ¿Dónde se hacen más presas? ¿Dónde están ubicadas las instituciones públicas, por ejemplo? ¿Qué tipo de empresas hay en cada uno de los cantones? ¿Cuál es la estructura productiva? ¿Cuáles son los tipos de empleos que más están creciendo o cuáles son los que más se vienen perdiendo? Bueno, toda esa información que se debería estar utilizando hoy para tomar las decisiones económicas también que se vienen tomando en medio de esta crisis. Eso está ahí, pero también hay información ya un poco menos, digamos, procesada, visualizada y demás, que está disponible y siempre lo ha estado en distintas instituciones. Hay que navegar un poquito en unas más y en unas menos, digamos, por ejemplo, en el INEC y así. Hay sin duda un aporte invaluable que ha hecho el Estado de la Nación, que lleva ya, si no me equivoco, 26 años de analizar el desarrollo humano sostenible de este país de manera ininterrumpida, y eso no lo ha hecho ningún país del mundo. Es decir, tenemos un acervo de conocimiento ahí que realmente podemos seguir aprovechando, y no solamente el informe de cada año, sino que las distintas investigaciones nos pueden aportar información útil a 2, 3, 4, 5 años después, dependiendo del tema. E incluso últimamente se ha dado pues un avance también, todavía un poco incipiente, pero importante, y creo que está creciendo rápido, incluso en los medios de prensa que han ido avanzando hacia un mayor uso de datos, y creo que esto de esta epidemia o esta pandemia lo ha potenciado aún más, pero es todo este enfoque de periodismo de datos que viene generando ciertas herramientas que también son útiles para tomar decisiones. Entonces hay que buscar en función del tema, pero sin duda nunca antes ha habido tanta información ya de forma amigable para utilizar, pero lo curioso es que también nunca antes en la historia hemos tenido tanta información por procesar para poder analizar que está ahí sin que nadie la esté aprovechando. Entonces tenemos que ponerle la aceleradora a estos temas si no nos queremos quedar atrás. Así es, así es. Perfecto, entonces, ¿alguna recomendación final que le quieras dar a las autoridades locales de cómo podrían, no sé, yo conozco a algunos candidatos alcaldes que están entrando, pero que me hablan sobre la importancia de los datos, pero no saben cómo entrarle, como algo que vos digas, o sea, si yo no supiera nada de Tableau, ni nada de esto, ¿cómo montarse un micro equipo de datos que le ayuden como algo que sea muy sencillo para articular y empezar a trabajar ya? Que contraten a Diego, por favor, no le quitemos trabajo. Para contrataciones. Sí. No, pues buscarse a alguien realmente interesado en el tema, yo creo que es lo principal. Una persona puede generar mucho impacto, una sola persona. Yo, esta última experiencia en gobierno, trabajé con dos profesionales jóvenes, economistas recién graduados que nunca habían trabajado con una visualización ni trabajado temas de análisis de datos para toma de decisiones, y sin embargo hoy puedo decir que son dos personas sumamente capaces en esto a partir de un cierto proceso de entrenamiento. Entonces, bueno, hay lugares donde se pueden entrenar. Yo doy clases, por ejemplo, en el ICAP, en 2 maestrías, pero hay otros centros donde también pueden buscar en el país, e incluso muchas clases virtuales, donde pueden empezar con clases de 15, 20 dólares. Hoy yo creo que lo primero que nos tenemos que responder a cualquier pregunta es, ¿existe
¿cuál es la primera opción que nos tenemos que plantear? Es virtualmente cómo podemos satisfacer esta necesidad, y después es qué otras alternativas hay. Pero yo creo que cada vez más tenemos que empezar a cuestionarnos cómo podemos ir avanzando en estos temas de forma virtual, porque hay muchas opciones para aprender, muy eficientes, muy baratas, pero que sin embargo, pues quizás en la región es un poco complejo avanzar porque requiere una base matemática, una base de programación tal vez, e incluso de idioma, porque la mayoría de esos cursos y demás están en inglés. Entonces el funcionario público sin duda tiene que mantenerse en un proceso de aprendizaje continuo si quiere adaptarse a las necesidades que requiere hoy una gestión pública eficiente, moderna, que realmente genere un impacto positivo en las instituciones. Así es. Ahora, fuera de cámaras, te vamos a pedir que nos des algunos de los enlaces. Los enlaces de los artículos que has publicado los vamos a poner en la página de Divergente, así como los dashboards que vos consideres más relevantes de uso público, y para distribuirlo entre personas que estén interesadas en acelerar el tema de usos digitales. Sin duda, la información es para que esté ahí disponible y para utilizarla lo más posible. Es decir, los datos son muy poderosos y muy útiles, pero solo si se usan para tomar decisiones. Si no, no. Correcto, estamos de acuerdo. Diego, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy interesante. Me ha dado gusto conocerte, aunque sea de manera virtual, y esperamos tenerte una próxima vez en esta conversación de amigos y de gente interesada por Costa Rica. Muchas gracias. Encantado, un gusto estar acá y espero también después conocerla de manera presencial, pero bueno, por ahora encantado de poder contactar con ustedes y compartir un poco de experiencias y pues este rato. Muchas gracias. Gracias a los dos, un abrazo virtual y sigan cuidándose. Igualmente, chao. Hasta luego. Nos vemos.